Voy a continuación a presentar ya la conferencia magistral número 3, Nuevo Paradigma, Tecnología, Innovación y Futuro, escenario hacia un mundo post-COVID. Y quiero en este momento eh, hacer la presentación de Javier Enrique Medina Vázquez, ¿no? Él es profesor titular de la Universidad del Valle, CITED, coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, profesor titular de la Universidad del Valle, director en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, magíster en Administración de Empresas y psicólogo en la Universidad del Valle, Cali. En la Universidad del Valle ha sido vicerrector de investigaciones, director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y director y fundador del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, ex jefe del Programa Nacional de Prospectiva, Tecnología e Industrial del Colciencias. Actualmente es coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, 2017 al 2021, entre otras actividades. Damos la bienvenida entonces ya para su participación a nuestro expositor Javier Enrique Medina Vázquez de Colombia. Bienvenido, adelante por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Muchas gracias a todas las entidades y las personas que han colaborado con esta iniciativa. Para mí, en nombre de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, es un honor y es un placer compartir con ustedes. Bueno, básicamente la presentación que tengo se llama Escenarios hacia un mundo post-COVID y tiene una intencionalidad muy clara, que es reflexionar acerca de lo que significa el evento, es decir, qué significa el cambio de paradigmas en los cuales estamos, qué significa el COVID dentro de este cambio de paradigmas y cuáles pueden ser los escenarios posibles frente a ellos. Para esto voy a basarme en dos textos, en Prospectiva y Política Pública para el Cambio Estructural en América Latina y el Caribe, que publiqué en CEPAL en 2014, y Abriendo Caminos en la Prospectiva de América Latina y el Caribe, que ha sido publicado recientemente por la Universidad del Valle en Cali, por la Universidad de Santiago de Chile en Chile. La estructura de la agenda es la siguiente. Voy a partir de la situación prepandemia de la región, me voy a referir con énfasis especial en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, voy a plantear, bueno, qué significa la América Latina en la encrucijada, en la situación actual, dado pues que es la región más golpeada del mundo en este momento por la pandemia. Y en tercer lugar, vamos a plantear los escenarios. Los escenarios van a ser la consecuencia de los planteamientos anteriores y finalmente voy a sacar unas conclusiones en torno a la necesidad de dar coherencia a la perspectiva con la política pública, la decisión pública, para que esto no nos vuelva a ocurrir. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave de lectura? Ustedes han visto que a lo largo de todo este proceso, pues hay tres grandes tipos de interpretaciones. Unos que dicen que todo estaba bien, que apenas pues lo que ha pasado es una especie de pequeña falla, sí, terrible, pero pequeña falla dentro del mismo modelo. El modelo está bien, no ha pasado nada y debemos seguir lo mismo. El segundo punto de vista dice, no, el rey, o sea, el modelo de desarrollo sí tiene problemas. La pandemia lo cogió con los pantalones abajo. Estoy haciendo pues la semejanza con esa lectura infantil y juvenil que todos vivimos hace mucho tiempo. Y en tercer lugar, pues la metáfora de el rey sí está desnudo, pero nadie se atreve a reconocerlo. Entonces, evidentemente, este punto pues nos muestra realmente que esto sí es una transformación fundamental de la humanidad. Entonces, veamos pues la situación prepandemia. Partimos de la perspectiva que definimos como una mirada sistemática y de largo plazo hacia el futuro, con implicaciones en la toma de decisiones estratégicas en el presente, que son estas, aquellas que implican altos costos, altos impactos y efectos irreversibles de carácter multidimensional y no solo económico.
y se anticipa para actuar, para la toma de decisiones, porque creemos que el futuro puede ser anticipado e influido estratégicamente mediante planes, programas y proyectos. Es decir, no nos interesa la predicción del futuro, no, nos interesa es la anticipación, la exploración de los futuros posibles, probables y deseables. Y la exploración es un derecho de la humanidad. Si bien una pandemia no puede ser predicha, puede ser explorada, como vamos a ver. La predicción implica poder decir, como las ciencias naturales y exactas, un número exacto, una solución única a una ecuación donde se conocen todas las variables. Nosotros no estamos hablando de predicción, estamos hablando de anticipación. Y la anticipación implica fundamentalmente leer cuáles son los cambios multidimensionales del entorno, entender la planificación como un proceso permanente de aprendizaje a nivel institucional y social. Y las sociedades tienen esa obligación de aprender y dar respuesta a las situaciones que se están presentando. Como vamos a ver, hay dos tipos de sociedades, las que se preparan por anticipado y solucionan los problemas, y las que llegan tarde a los problemas y asumen un altísimo costo por no prever y no prevenir los problemas. El ideal es la diagonal que ustedes ven ahí, es decir, a medida que van ocurriendo los cambios, antes de que ocurran los cambios, entender cuáles son esas claves de la agilidad de respuesta institucional. Entonces, esto es una cuestión de aprendizaje. Ahora, la segunda hipótesis que vamos a manejar tiene que ver con esto del cambio de paradigmas y el motivo pues, del Congreso. ¿Estamos en un mundo de más de lo mismo o estamos en una transición y transformación de los modelos de desarrollo? ¿Estamos en pequeños ajustes al mismo modelo o estamos realmente en un gran cambio de época? Y si es un gran cambio de época, ¿qué capacidades nuevas requerimos de respuesta? Porque la prospectiva no solo debe anticipar, debe también generar las claves de la respuesta institucional. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que el mundo, en esa transición larga hacia el 2030, 2050, está en un proceso de cambio estructural global. Esto, pues, lo sabemos desde la transformación ambiental y sostenibilidad, la crisis que estamos viviendo de cambio climático, la transformación productiva, tecnológica y educativa que configura lo que el Foro Económico Mundial llama la Revolución Industrial 4.0, la transformación geopolítica y geoestratégica que depende de lo anterior, porque hay países que ganan y pierden poder en este proceso, caso de China, que viene ganando poder, Europa, Japón vienen perdiendo poder, etcétera, y la transformación político-institucional de paz y seguridad, que va transformando los roles que juega el Estado en este proceso. Y finalmente, la transformación sociocultural y digital que hemos visto pues ahora como un hecho, pero es un hecho hace mucho tiempo, que es este capitalismo de plataformas y cómo esto incide en la juventud, la niñez y las brechas generacionales que se dan entre los diferentes grupos de edad. Entonces, estas 5 grandes esferas de cambio se están dando al tiempo. Lo que pasa es que nosotros percibimos el malestar, la inestabilidad, la zozobra, ¿cierto? De la fiebre, no miramos realmente las causas de la fiebre. Y las causas son estas transformaciones que están ocurriendo y que demandan a los estados un rumbo claro, políticas de largo plazo de Estado y realmente solución y no solamente atenuación de los problemas estructurales. Entonces, desde este punto de vista, pues la situación de América Latina antes de la pandemia a nivel estructural, en el caso del desarrollo científico y tecnológico, nos decía, bueno, frente a estos factores claves de la cuarta revolución industrial, que es uno de esos grandes 5 cambios que se están dando al mismo tiempo, implicaba que América Latina estaba cambiando en su plataforma tecnológica, en su talento humano, con grandes debilidades institucionales. Permanecía entre el 2006 y el 2019 más o menos igual en la población y el Producto Interno Bruto, es decir, no crece la productividad, pero en materia de producción industrial, una leve mejoría, usuarios de Internet casi que se triplicaron, las exportaciones de alta tecnología algo se elevaron, sobre todo por el rol de México, artículos científicos y técnicos se duplicaron y el gasto en investigación y desarrollo prácticamente se duplicó. Ahora, el gran lío de esto es la situación de círculo vicioso de estancamiento de América Latina y el Caribe. Realmente, antes de la pandemia, nosotros pues, tenemos una dependencia muy marcada de los recursos naturales que hace que nos ancle en un perfil productivo, intensivo, en productos naturales y manufacturas basadas en recursos naturales
y eso nos ancla a un perfil competitivo, un perfil social de bajos ingresos, un perfil de bajo nivel educativo, un perfil tecnológico muy asimétrico en las diferentes regiones. Y en el índice mundial de innovación, pues los tres principales países, Chile, Costa Rica y México, están del 50 lugar hacia atrás en la tabla. Dentro de este círculo vicioso del estancamiento, pues realmente lo que vemos como la miopía de la visión económica tradicional es que miran la parte de arriba, el perfil productivo y competitivo, sin darle mayor importancia al perfil social, educativo y tecnológico, sin el cual es muy difícil modificar el perfil productivo y competitivo. Y como vamos a ver ahora, el mensaje principal es que ambos niveles tienen que cambiar, tanto el de arriba, que es el más visible, como el de abajo, que es el que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades. ¿Cuáles son los síntomas de este estancamiento? Pues las dificultades de gobernanza que hemos visto, por ejemplo, en México el año pasado, de control del narcotráfico, de las caravanas en Centroamérica, las fisuras, la polaridad ideológica. Vemos, por ejemplo, el caso de lo que fue el metro de Santiago, cómo se desmantelaron todas estas capacidades que había construido el país en muchísimos años, y ese estallido social que tiene que ver con esa zozobra y ese malestar. En simple, pues realmente América Latina pues está en una condición de desventaja, está en un proceso de desconexión, desenganche de este gran grupo de transformaciones estructurales. Entonces, esto se materializa en la acentuación de esas brechas, de acuerdo con lo que ustedes vieron con Igor Sugasti, Ivonne Sugasti, el día de ayer. No me voy digamos, a expandir en este punto. Los escenarios que ha hecho el Millennium Project demuestran que si las cosas siguen como van y se genera una inevitabilidad de esa nueva economía que profundiza en unas tecnologías transformadoras que amplían esas brechas, entonces vamos a ver pues una profundización del cambio del contrato social y de los derechos humanos, es decir, seguiría la concentración de la riqueza, las brechas de ingresos se estarían ampliando, el crecimiento económico sin empleo se profundizaría, etcétera, etcétera. Entonces, el desempleo estructural a largo plazo, si no hacemos nada, si las cosas siguen como van, pues va a agravar esta situación. Entonces, el año pasado, en el escenario, en el evento que convocó la OEA, la Organización de Estados Americanos en Lima, organizado por Concitec, muy bien hecho por Fernando Ortega y sus grupos de colaboradores. Entonces, en Concitec se plantearon unos comentarios de mi parte a Jeremy Glenn a el ejercicio del Millennium Project. Porque el Millennium Project, pues, como siempre, hace tres escenarios, uno positivo, uno negativo y uno ambivalente, y ese escenario pesimista de turbulencia política, económica y desesperación futura, que en este caso el proyecto Millennium veía a largo plazo hacia el 2050, con estas condiciones del año 2019 se estaba trayendo hacia el presente. Fíjense que si hacemos la cuenta y vamos a ver ahora las cifras puras y duras, América Latina había durante 2010 a 2020 llegado a una década perdida en materia pues, de crecimiento económico y una serie de retrocesos que ya se sentían en pobreza, desempleo, etc. Entonces, América Latina, hacia largo plazo, antes de la pandemia, ya estaba en un escenario híbrido, un escenario donde comenzaban procesos de turbulencia política y económica, de desesperación actual. Y se veía que esta década, 2020-2030, ya traía problemas, no a largo plazo, 2050, sino en el presente, donde la polarización es el principal factor, pero al mismo tiempo, y como mostró el evento de Lima del año pasado, de octubre 22-23, había grandes oportunidades en segmentos específicos para América Latina, es decir, aquellos que se pueden conectar con esas grandes y buenas tecnologías. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con la pandemia? Bueno, lo que ha pasado con la pandemia es que, pues prácticamente lo que ha desnudado es ese desacople de América Latina frente al cambio estructural global, y el COVID-19 lo está acelerando. Como les comenté, la región solo creció el 0.2 anual entre 2010 y 2019, es decir, prácticamente lo mismo que en la década perdida de los 80 y parte de los 90. Entonces,
En este momento, el Banco Mundial habla de una contracción del PIB regional del 7.9, la CEPAL es más pesimista, plantea el 9.1, pero en cualquier caso, ¿cierto? Esa cifra es peor que el peor guarismo de los últimos 120 años. Y eso es para que comencemos a poner los pies en la tierra de lo que significa el COVID hoy en ese agravamiento de crisis. Los indicadores críticos del desempeño el 10 de octubre, ¿cuáles eran? ¿Cierto? En materia de Producto Interno Bruto por habitante en América Latina, la cifra de 2020 sería similar a la del 2010, lo cual equivale a un retroceso de 10 años. En cuanto a individuos en condición de pobreza, esa cifra apunta a ser igual al del 2005, es decir, un retorno de 15 años. Y en miseria retornaríamos a 1990, es decir, un salto hacia atrás de 30 años, respectivamente. Entonces, nosotros estamos frente a un escenario bastante complicado de retroceso en desempleo. Por ejemplo, 2 de cada 3 hogares registran caída en los ingresos por estos deterioros de los mercados laborales. Entonces, en esa situación, y aquí solamente les pongo una de estas cifras, pues nosotros estamos quebrando un ciclo largo entre el 2001 y el 2014-2015, que fue muy bueno en términos del crecimiento del PIB per cápita en América Latina y disminución de pobreza. Desde ese momento, 2015 para acá, veníamos en retroceso. Entonces, el COVID nos coge en un momento realmente malo. Entonces, suma a una situación que ya preexistentemente era mala, una condición de retroceso bastante grande. En cuanto a los efectos en salud pública, pues aquí les voy a mostrar rápidamente pues diferentes tipos de cifras. Ahí tengo la ficha técnica. Pues básicamente, ¿de qué se trata? Simplificando la situación del COVID. Esto es una réplica de la diapositiva que les presenté antes. El oficio de la prospectiva es observar los cambios y generar las condiciones de aprendizaje para agilizar la respuesta institucional. Entonces nosotros vemos en el caso, por ejemplo, de China, de Taiwán, de Corea, de Vietnam, de Japón, para citar solo 5 países de Asia, que habían aprendido frente a SARS-1 y tenían claro cuáles eran las variables estratégicas para enfrentar la situación. Si bien no podían predecir cuándo iba a ocurrir una pandemia, sí entendían perfectamente cuáles eran esas variables claves y habían anticipado sus escenarios. Entonces sabían que tenía que generar un cerco epidemiológico estricto, una cuarentena estricta, el acondicionamiento de la capacidad hospitalaria, la dotación de los elementos de protección personal, el testeo masivo, el aprovechamiento de la tecnología, la vigilancia activa de la totalidad de la población y la atención a las necesidades de la población que quedaban en situaciones de vulnerabilidad. Eso por el lado de la anticipación. Y evidentemente, para la agilidad de respuesta gubernamental, entendían que la crisis se medía en términos de salud, en contagiados, recuperados y muertos, y en economía, pues en el deterioro de crecimiento, empleo y pobreza. Entonces, básicamente, ustedes vieron ante todo, ante el mundo, todos vimos cómo surge en Wuhan esta situación y el gobierno chino es capaz de, en términos de 15 días, un poco menos, en una zona que estaba previamente establecida, construir, por ejemplo, un mega hospital para concentrar todos los enfermos de COVID, ¿cierto? Y cómo generaron todas las condiciones de control de las variables estratégicas que acabo de mencionar. Y el resultado fue que, siendo uno de los países más poblados del mundo, con la dificultad en la puerta, lograron el control de la situación. Y lograron que esos contagiados, recuperados y muertos fueran mínimos y la economía no se golpeara tanto. Caso de Corea también. Y el caso de América Latina es completamente contrario. Nosotros no habíamos anticipado, no tuvimos agilidad de respuesta, no entendimos los cambios y no aprendimos. Por tanto, hemos pagado la cuenta de una manera muy grande. Entonces, por ejemplo, para que veamos esto en forma dinámica, al 31 de agosto, las Américas, incluidos los Estados Unidos, contribuían con el 53% de los contagios, a pesar de solo ser el 13% de la población mundial, ¿cierto? Y desde entonces, más o menos, conservamos prácticamente un tercio de los muertos. Aquí incluimos a todas las Américas. Pero fíjense que eso es mucho más que Asia, que Europa.
que han vivido la crisis de una manera mucho más cercana. Ahora, a mí me parece, ¿cierto?, que el punto, el indicador ácido más importante para mirar esto es el de muertes por millón de habitantes. Y fíjense ustedes, vamos a verlo últimamente, al corte del 13 de octubre, Asia tenía, toda Asia, 52 muertes por millón de habitantes se habían contenido el problema. Europa tenía 278 muertos por millón de habitantes, es decir, más de 5 veces, habían tenido crisis, descenso y comenzaban el rebrote, y América Latina tenía 1.323 muertes por millón de habitantes y un alza continua. Entonces, pues simplemente dividan 1.323 entre 52 y nos damos cuenta el enorme impacto que eso tiene en la región. De otro lado, si miramos dentro de Asia, países específicos, vemos desempeños asimétricos, pero bastante razonables. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que apenas tuvo 9 muertes por millón de habitantes en esa fecha, ¿cierto? O el caso de Irán, que es uno de los países más golpeados, ¿cierto? Que tenía 329 muertos por millón de habitantes. Y Bangladesh, un país muy pobre, ¿cierto? Con bastantes dificultades de todo orden, tenía, ¿cierto? 37 muertos por millón de habitantes, para que midamos las brechas del desempeño de lo que ha ocurrido. Si vemos esto del empeoramiento dinámico, vamos a ver ahora agosto, octubre, a noviembre, cómo ha evolucionado las cosas. Les voy a contar rápidamente. Los países en morado son los de las Américas. Al 30 de agosto, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, México, Chile y Argentina. Estábamos dentro de los 11 peores desempeños medidos en términos de muertos por millón de habitantes. Sin embargo, al corte del 13 de octubre, ¿cierto? Ya teníamos 7 de los 9 peores desempeños, donde apenas estaban incluidos adicional España y Reino Unido. Es decir, que somos los campeones al revés. Y ojo, que lamentablemente el Perú, en muertos por millón de habitantes, ha sido un país enormemente golpeado por la situación. Brasil, Chile, le siguen México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Entonces, pues en este proceso dinámico, ahí están los 15, que son los que han tenido a la fecha del 13 de octubre los desempeños más difíciles, ¿cierto? Entonces tenemos países superpoblados como India, ¿cierto? Países, digamos, muy manejables como los de América Latina. Entonces, más allá del tamaño de la población, está el tema de la preparación frente a él. Si nosotros miramos entre el 13 de octubre y el 28 de octubre, se conserva el desempeño de Perú, Brasil, mejora levemente Chile, Irán sube ostensiblemente, ¿cierto? Reino Unido baja un poquito, Colombia baja un poquito, Argentina permanece igual. Pero lo más importante de esto es que esto es un sub y baja continuo. Entonces, países como Reino Unido comenzaron entre el 13 de octubre frente al 30 de agosto a crecer ostensiblemente. India, España, ¿cierto? Comenzaron a cambiar muchísimo, ¿cierto? Y por último, frente a las estadísticas del 18 de noviembre y de ayer, tenemos pues que viene el rebrote en el caso de los países europeos, comienza el deterioro en Francia, en Rusia, España, Reino Unido, pero fíjense que a la fecha Argentina, Colombia, México y Perú todavía estaban dentro de los primeros 12 países incluidos. Y todas las Américas, pues teníamos realmente prácticamente el doble de los muertos de Europa, ¿cierto? Y prácticamente casi el triple pues, de los muertos de Asia, que muestra pues la situación. Y para el caso de ayer, que es una cifra que me importa muchísimo, el mundo pues creció, ¿cierto? Una barbaridad en el términos de los contagiados. Si teníamos 55.6 millones al 18 de noviembre, al día de ayer teníamos 8.4 millones más, donde por ejemplo los Estados Unidos solamente en esos 15 días
tiene 2.2 millones de contagiados más. Y se constata la segunda ola en Rusia, Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania ingresa por primera vez por número de contagiados más allá del 1.000.000 de habitantes. En este caso ya Perú, Chile salen de esta visual. Entonces, lo que vemos pues es un empeoramiento dinámico, ¿cierto? Y donde vemos pues unas condiciones de Asia muy diferentes a las de Occidente. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito de Asia? La disciplina, el bien común sobre el particular, la capacidad de aprendizaje, los recursos bien orientados a las emergencias, el aislamiento total y absoluto de Wuhan, el testeo masivo, todas las variables que nosotros vimos de manual. Lo hicieron a la perfección. En el caso de Corea, que se me olvidó mencionar, que tuvieron al momento de la comparación 9 muertos por millón de habitantes, ese desempeño era 147 veces mejor que el de todas las Américas en ese indicador que les digo. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Pues una enorme capacidad de anticipación y de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí están los escenarios del mundo post-COVID. Entonces, tenemos unas lecciones. Primero, ese debate en que nos metimos de si primero la gente o primero el sistema económico no tiene mucho sentido. Ustedes ven que Asia hizo bien ambas cosas, el desarrollo tecnoeconómico y el desarrollo humano y sostenible. Segundo, lo que se demuestra es la enorme vulnerabilidad del sistema económico y de las políticas públicas, del sistema de salud, de la educación a distancia, del mercado laboral, los sesgos de las políticas macroeconómicas, la miopía en el uso del territorio. Fíjense que las ciudades más golpeadas de América Latina son las grandes ciudades, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Río, Sao Paulo, claramente fallas grandes de la visión prospectiva de la gestión estratégica por escenarios. Entonces, frente a eso, pues hay un llamado a que haya límites del crecimiento. Y una gran pregunta, ¿el capitalismo se puede renovar o vamos a vernos abocados pues frente a esta destrucción del planeta? Estamos frente a un capitalismo consciente, un capitalismo progresista que pueda generar un nuevo contrato social. Esa es parte de las reflexiones que se han visto. El hecho es que esta orientación hacia el capitalismo consciente ha estado en el pensamiento clásico y contemporáneo de la economía, inclusive sustenta parte de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos decir? Pues que realmente constatamos un desfase entre el aumento de los desafíos del entorno en los últimos años y la velocidad de respuesta del continente. Vemos que estamos anclados en un estancamiento, somos un continente que crece como en la rueda de un hámster que da vueltas a lo mismo, por tanto requerimos innovaciones, nuevos modelos mentales, prácticas organizativas que fortalezcan las instituciones y de por sí la situación objetiva que tiene pues evidentes elementos de índole cuantitativo y tangibles que se pueden medir en déficit, carencias, brechas, etcétera, se agravan por la manera como tomamos decisiones, por los aspectos culturales y psicosociales como estamos operando en la región. Por tanto, esta crisis no la tenemos solo afuera, también la tenemos adentro, en la cabeza, en las formas de pensar y de vivir, en ese sentido común que sigue insistiendo que a punta de cortoplacismo y a punta de miopía podemos seguir adelante. Entonces, llegamos a los famosos escenarios del mundo post-COVID. Entonces, tenemos dos ejes predeterminantes. El primero es esta tensión en si vamos hacia un capitalismo salvaje, o sea, sin límites ni ambientales, ni sociales, ni de salud pública, ni de ningún tipo. Es un capitalismo sin restricciones que no quiere que le pongan normas, que no se responsabiliza por las personas que sufren, por los damnificados, por los desempleados de esta situación, que es una connotación de sálvese quien pueda, o vamos hacia un capitalismo consciente que sí entiende estos límites ambientales, sociales, etc. Y el otro eje es si vamos hacia una agenda global basada en bienes comunes y los objetivos de desarrollo sostenible como horizonte de política pública, o vamos hacia una agenda global basada en el consumo y el individualismo. Entonces, ¿qué podemos apreciar? La situación de América Latina, inclusive la situación de Estados Unidos hoy, es la del escenario 4. ¿Cierto? El escenario 4 está marcado
por un capitalismo salvaje basado en una agenda de consumo y de valores individuales. Lo estamos viendo en los resultados ante el COVID frente a nuestros ojos, no solamente por los fallecidos, por los contagiados. Tenemos nosotros una gestión que dista mucho de Asia y que lo que busca es recuperar la gente en lugar de haber evitado que se enfermara la gente. Frente a eso, tenemos países, por ejemplo, en el escenario 1, caso, por ejemplo, de Corea, caso de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Taiwán, de Nueva Zelanda. Paradójicamente, muchos de ellos eh, gestionados por mujeres que logran un entendimiento holístico e integral del desarrollo mucho más avanzado que Bolsonaro, que Trump, que Boris Johnson, que Putin, etcétera, que López Obrador, que son tan del lado de los peores desempeños. Entonces, y el 3 y el 2 son situaciones intermedias. Entonces, ¿hacia dónde podemos ir y hacia dónde queremos ir? El hecho es que hoy la crisis nos ha metido de cabeza en el escenario 4 y ahí estamos hoy en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para saltar de allí y avanzar hacia un capitalismo más responsable socialmente? Un capitalismo que permita, ¿cierto? Al menos unas garantías fundamentales para las personas que están siendo damnificadas por el COVID y que de otro lado están en la peor situación para afrontar los escenarios del Millennium Project que nos contaban sobre los impactos de la revolución industrial 4.0. Entonces, frente a eso, pues, ¿en qué estamos hoy en la gestión de la pandemia? Pues ya tenemos vacunas, pero falta ver la gestión y la calidad de gobierno para la distribución. Ese va a ser todo el 2021, en ese no lo vamos a pasar. Tenemos que ver que estamos siendo una sociedad dominada por las teorías de la conspiración. ¿Sí? Acabamos de ver en los mismos Estados Unidos lo que acaba de pasar frente a las elecciones, ¿cierto? Donde no importa la data, la información, el conocimiento objetivo de los organismos públicos, la mitad de la población sigue pensando que le han robado las elecciones. Lo mismo con el tema del control de la pandemia. No ha servido para nada la data, la información y el conocimiento de que se pongan la mascarilla. ¿Por qué? Porque falta insight, falta perspectiva, bombillazos, claridad, sabiduría en esta sociedad de conocimiento. Entonces tenemos que plantearnos cuál va a ser la nueva normalidad. ¿Vamos a seguir igual frente a una normalidad que era realmente objetivamente, como les mostré, un mal punto de partida y seguimos como siempre? ¿O vamos a afrontar lo que estamos viviendo y el impacto en niños, jóvenes, la población adulta mayor, el comportamiento ciudadano, lo que estamos viendo de las exageraciones de la libertad individual, la baja estima por el bien común, la informalidad de la sociedad, la crisis de gobernanza y gobernabilidad? Como faltara poco, tenemos protestas antivacuna, antimáscara, pro libertad, etc. Entonces, la gestión de la pandemia nos puede llevar a uno de estos cuatro escenarios de salida. ¿Cómo podemos salir de esto? El primer escenario, no ha pasado nada, como la crisis del 29 o la reciente crisis del 2008, ¿cierto? Como quien dice, esto pasa, todo vuelve a la normalidad, se confunde economía con todo lo demás, como si la salud y el bienestar estuvieran bien, simplemente regido por la cosmovisión economicista, se incorpora la vacuna y todo evoluciona con una lógica de más de lo mismo. No ha pasado nada. Segundo escenario, sería uno dominado por la bioseguridad y salud como sectores estratégicos. Es decir, el COVID, la bioseguridad se vuelven el nuevo gran negocio. El problema consiste en evitar las futuras pandemias en la agenda de desarrollo de las naciones. Es lo que pone en evidencia la pandemia, pero eso es un problema de salud pública, todo lo demás sigue igual. El escenario 3, que sería de cambio obligado, digamos, cambio a punta de garrote, para el control del cambio climático, la entrada traumática pues en esta agenda 2021-2030, donde comenzamos a cambiar, pero en los mínimos puntos necesarios porque toca, o vamos hacia un escenario 4 de cambio consciente, un cambio donde realmente renovamos la educación y proveemos los conocimientos necesarios y por desarrollar para afrontar no solo el COVID o la deuda del COVID que nos va a dejar, sino todo lo demás, es decir, los otros puntos del cambio estructural global. Entonces, el cambio consciente implica
nuevas visiones, nuevos valores y nuevas capacidades en un horizonte sostenido de largo plazo. No basta con 1 o 2 o 3 años de acción gubernamental, sino que tenemos que ponernos todos durante esta década a recuperar la década perdida, 2010-2020, la deuda de esta crisis que nos deja la pandemia, 2020-2030, y los problemas de más allá. Entonces, vamos a terminar con las conclusiones. Entonces, si la trayectoria ya era de debilidad antes de la crisis y el quinquenio 2015-2019 fue muy malo, entonces estamos frente a la necesidad de reinventarnos. Lo plantea José Antonio Campo, exsecretario general de CEPAL, y les recomiendo el documento del periodo de sesiones de ahora, de hace un mes, de la CEPAL, que precisamente se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Segunda conclusión, yo creo que tenemos que entender que el modelo de desarrollo cambió en su sentido y estructura. Por tanto, requerimos un rol del Estado activo, no ese Estado bombero o ese Estado árbitro pasivo que ni anticipa ni aprende. Concomitantemente, necesitamos que coevolucionen los sistemas de planificación, que se transformen para que pueda haber realmente vigencia de la prospectiva. La prospectiva construyó trabajos que anticipaban los impactos de las pandemias, pero no se pudo conectar con los sistemas de planificación en un estado pasivo que no respondió al modelo de desarrollo. Entonces, la prospectiva está frente a la anticipación y sobre todo frente a la construcción de futuros. Entonces, ¿cuáles son mis 5 mensajes? Primero, no es viable avanzar hacia una revolución 4.0 haciendo lo mismo, pensando lo mismo. Hay que incluir a los excluidos de la revolución 4.0 y del COVID-19. Segundo, si no hemos resuelto el paso en forma completa de la revolución industrial 3.0 y tenemos brechas del desarrollo, podemos avanzar solamente con tecnologías hacia una revolución 4.0 en un mundo post-COVID. América Latina ya está en un escenario híbrido y tenemos que planificar para ese escenario híbrido. Punto de partida para eso, el desarrollo de capacidades en pensamiento estratégico y prospectiva en el alto gobierno. Tenemos que aprender y tenemos que cambiar los modelos mentales del alto gobierno. El cortoplacismo, la crisis política no nos va a sacar de ninguna crisis, nos sigue metiendo en la crisis. Por tanto, el mensaje principal es que el cambio y el aprendizaje son una tarea dinámica y continua de las instituciones, los organismos nacionales y regionales de planificación, las comunidades de aprendizaje, ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que integrar esfuerzos en procesos de largo plazo y constituir sistemas prospectivos que tienen un rol fundamental en el cierre de brechas de capacidades. Yo por eso felicito a los organizadores del evento porque esto no puede ser una reflexión aislada ni una acción puntual u ocasional. Estamos frente a un punto de quiebre en la historia de América Latina. El que quiera ver, que lo vea. El que no quiera ver y siga pensando que con más de lo mismo podemos seguir o con solamente tecnologías podemos seguir adelante, creo que tiene que reflexionar. Creo que nosotros estamos viendo ante nuestros ojos que tenemos que afrontar un cambio de paradigmas, tenemos que afrontar ese cambio estructural global, tenemos que afrontar una necesidad de conocimiento que nos van a obligar a aprender en esta década lo que no hicimos en las 2 décadas anteriores. Y estamos frente a la necesidad de replantearnos nuestros modelos mentales y nuestros comportamientos colectivos. Bueno, este es mi mensaje para la conferencia de ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a la participación de quien hoy ha tenido a su cargo la conferencia magistral número 3, Nuevo Paradigma, Tecnología, Innovación y Futuro, Javier Medina. Yo quería, nos quedan todavía algunos minutos, aprovechar este momento. Habló usted en su última, casi en la parte final de su exposición, sobre la participación del Estado, del gobierno específicamente. Dada la coyuntura que esta situación del COVID nos ha tomado a todos completamente desprevenidos,
¿Usted cree que los gobiernos están preparados para afrontar, como usted lo señala, la nueva realidad? Pues mira, yo creo que la respuesta corta, ¿sí?, es que no están preparadas, no lo estuvieron, a pesar de que, por ejemplo, la OMS había sacado una alerta, ¿cierto? El año pasado muy significativo. No están preparados y pareciera que lo único que quieren hacer es pasar la página. Sí, como quien dice, salir con la vacuna y seguir igual. La reactivación económica y más de lo mismo, ¿cierto? Sin mirar la gravedad que implica la acumulación de crisis. ¿Que es una oportunidad para América Latina para reinventarse? Sí, pero yo no quisiera que pasáramos agachados, como se dice en Colombia, dorando la píldora, ¿sí? Como la avestruz que mete la cabeza en la tierra y ya se da cuenta que no ha pasado nada. No, están pasando cosas muy fuertes y el que no se despierte, la cuenta de cobro viene en los cambios de gobierno en las elecciones entre 2021 y 2022. Así que yo pienso que ese es un tema crucial hoy, ese aprendizaje y esa reestructuración del Estado en América Latina. Y la idea de, pues, de que esto era impredecible, que no se podía hacer nada, no es tan cierto. Miren el desempeño de Asia y miren el aprendizaje de Asia. Yo creo que esa comparación es devastante. Al final de esto queda una conclusión muy clara. Si ustedes miran la gestión de la pandemia de China frente a los Estados Unidos, representa del cielo a la tierra en el manejo de la cosa pública. La crisis que vive la democracia norteamericana hoy debilita al país para la próxima década. Y como si fuera poco, este año la China está superando a los Estados Unidos en varios indicadores fundamentales en la producción de patentes. Este es un año de quiebre enorme en las relaciones internacionales. ¿Qué vamos a hacer para recuperarnos? Bueno, ahí está el rol del desarrollo de capacidades. Por eso, si seguimos como vamos, pues ya sabemos qué nos espera. Pero ese si seguimos como vamos es un condicional. Necesitamos nuevos comportamientos, nuevas capacidades y nuevos modelos mentales. Definitivamente toca a usted con mucha certeza lo que debería pasar, ¿no es cierto? Pero a veces las personas que están transitoriamente en los gobiernos se someten o dan preferencia a situaciones que no son las principales. Y es por eso que a veces hay las consecuencias que a veces también nos toca lamentar. Le agradecemos muchísimo su participación, señor Javier Medina, en esta mañana del segundo día de nuestro Congreso y sumamente importante todos los puntos que usted ha tocado en su exposición y estamos también completamente seguros de que quienes hoy están con nosotros siguiéndonos en el Congreso están tomando en cuenta seriamente sus eh, opiniones, tanto así que hay comentarios en el chat que dicen que usted ha tenido una excelente exposición como otras más. Muy bien, muchas gracias, señor Javier Medina, por su participación esta mañana. Muchas gracias a ustedes y lo mejor de los éxitos en el evento y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y también del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, IPIDE, que son los organizadores de este evento. Muchas gracias, señor Medina.